Timoteo, capítulo 3 de la segunda carta de Timoteo. A Timoteo, capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo. Ya está, cuando estén ahí me dicen, ya estamos aquí. Ok. Dice el versículo 14, ¿ya todos? Amén. Versículo 14 en adelante. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Vamos a orar. Dios, Padre bueno y eterno, te doy muchas gracias, Señor, porque nos permites reunirnos, Señor, sabiendo que en tu palabra es donde tenemos sabiduría, en tu palabra es donde nos preparas tú, Señor, para cada día en la batalla, en la carrera, Señor, y sobre todo para en tu voluntad, Señor, para agradarte a ti, Padre. Guíanos, Señor, a través de tu palabra el día de hoy. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Muy bien. Después de 2 capítulos y medio, viendo cómo las cosas no han estado tan bien, pero que al final de cuentas Jesucristo siempre ha estado presente y con Pablo en este caso, ¿no? Y con todos aquellos que siguen a Jesús, ¿sí? En esta parte, en estos versículos, que son solamente 4, aquí finalmente les dice qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que te sostiene como creyente para que puedas enfrentar todo lo que hemos visto desde antes, ¿no? Desde el principio, para no tener ese temor que nos haga correr como creyentes y escondernos, porque dice la palabra que no nos avergoncemos, pero que tampoco temamos, ¿no? Para no avergonzarnos de la palabra, porque la palabra es poderosa, es fiel, es para salvación de todo aquel que cree. Y también para saber para qué nos sirve la palabra. Dice, para todo lo que tú necesitas, para todo lo que es tu vida, para eso está la palabra de Dios. El problema, y lo veíamos desde la semana anterior, es que no lo entendemos y no lo vivimos de esa manera. Me gustaría que hoy pusieras atención bien y que tomaras notas. Para eso son las hojitas que te doy, que te damos aquí. Porque digo yo, pobrecitos árboles, pero a final de cuentas todo se va a quemar, ¿sí? Todo va a ser quemado, todo lo que existe. Dice, ¿cómo? Entonces no va a haber cielos nuevos, tierra nueva. Sí, después de que todo se queme, va a haber cielos nuevos, tierras nuevas. Pero ahorita, si te sirve esa hojita para que apuntes algo que te diga Dios el día de hoy, apúntalo, escríbelo. A todos, jóvenes y no tan jóvenes, a todos, apúntenlo. Es la voluntad de Dios, es la palabra de Dios para tu vida. Si no entiendes algo, pregúntame si quieres, aquí mismo lo contestamos. Pastor, ¿qué quiere decir esto? Te lo contesto, ¿sí? Pero tenemos que irnos con claridad de lo que vemos, de lo que leemos. ¿Por qué? Porque te voy a decir algo. Si tú me dices, yo platico contigo después de tenerte 5, 6, 7, como casi 10 años con la iglesia, vamos a cumplir 10 años este año, ¿sí? Y me dices, es que no entiendo la Biblia. Ok, entiendo que tengas dificultad con la Biblia, pero ¿qué entiendes de lo que vemos el domingo? O tal vez no estamos poniendo atención correctamente. Vamos apuntando. Lo que Dios nos diga, esto, ¿qué es esta palabra? ¿Qué significa eso? Ah, ya entendí, ya lo vi allá que lo escribieron. Bueno, vamos a irnos despacio porque necesitamos entender esta porción que es la que nos lleva a comprender que todo lo que pasa en la vida, bueno o malo, a final de cuentas, si conoces a Dios y está contigo, lo puedes enfrentar de una mejor manera
y salir adelante, porque no porque tú puedas, porque Él te saca adelante. Dios, Jesucristo te saca adelante. ¿Sí? Entonces dice nuevamente, y vamos a ir aquí sí casi palabra por palabra, porque necesito que entiendas esto, ¿no? Dice aquí, pero persiste, ¿quién? Tú. Entonces se refiere a mí, ¿no? Que persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, ¿ok? ¿Qué significa persistir? ¿O qué significa persiste ahí? ¿Cómo? Mantenerse firme o constante, continuo en algo. Mantenerse firme o constante. Esa palabra que dice ahí, persiste tú, persiste es continúa, continúa, mantente firme, adelante, mantente adelante, adelante. En eso que dice, en lo que has, ¿qué? Aprendido. Entonces, persiste o persistir significa mantenerse constante y firme. ¿Qué es esto? Que nada te mueva, que sigas adelante en lo que has aprendido. ¿Pero qué has aprendido? Ahí está el punto. ¿Qué has aprendido? Te voy a decir. Hay sabiduría divina y hay sabiduría humana, animal y carnal, animal y diabólica. Nada más dice la Biblia, hay sabiduría de lo alto, divina, y sabiduría animal, carnal y diabólica. Ah, caray. Entonces, ¿cuál es la que sé yo? Bueno, yo espero que sepas también la de lo alto, porque el animal carnal y diabólica todos la conocemos. Es la sabiduría del día a día. Carnal, animal, diabólica, ¿quién gobierna este mundo? O sea, entonces las matemáticas, entonces no necesariamente, sino la forma de aplicarlo cada día. La sabiduría nuestra, sobre todo en el tema de las emociones, se va inmediatamente a la protección y al contraataque o al atacar antes de que me ataquen, simplemente al defenderme yo porque son mis derechos, porque yo soy un individuo, porque yo soy yo, ¿o no? Y la sabiduría de lo alto, o lo divina, dice que es primeramente pura y después te lleva a paz, a final de cuentas te lleva a paz. Que va muy en contra de lo que es mi sabiduría, la que siempre me hace pelear por todo. Porque me siento humillado, porque me sienta menospreciado, porque me sienta, porque me sienta de cualquier manera. Y no es tan, o sea, realmente no tiene nada que ver con lo que Dios nos enseña, ¿no? Pero entonces sí hay diferentes, pero bueno, aquí vamos un poquito más allá. Dice, no es solamente en la sabiduría de lo alto, sino más adelante vamos a ver que es en la palabra de Dios, si viene siendo la sabiduría de lo alto, pero en la palabra escrita, no la revelación que yo sienta de arriba, ¿no? Sino lo que está escrito en la palabra. Persiste, mantente firme, constante, adelante. Persiste otra vez, mantente constante, firme. Por favor, toma nota, márcalo, pone arribita de esa. Aunque persistir quiere decir continuar en lo que has aprendido. ¿Y qué has aprendido? Sabiduría de lo alto, sabiduría animal, carnal y diabólica. De las dos, la verdad, pero nosotros tenemos que ver lo que hemos aprendido de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice aquí, y te persuadiste. Esto es muy interesante, porque ya vieron que en medio versículo dice esto, ¿verdad? Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Te persuadiste. ¿Qué significa persuadir? Dice aquí, es inducir, mover, obligar fíjate, obligar a alguien con razones. O sea, no hay forma de que tú digas, esto no es cierto, a creer o hacer algo.
con razones. Pero aquí no dice que te persuadieron. Dice, te persuadiste, te convenciste, te obligaste, te induciste a creer en eso porque las razones están ahí y no las puedes negar. Lo que viste, lo que escuchaste, lo que palparon, decía Juan, es un claro ejemplo, primera de Juan, esta no la tenía lista, pero primera de Juan que dice aquí en el capítulo 1, lo que era desde el principio, primera de Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado o podido apreciar y palparon nuestras manos tocante de acuerdo referente al verbo de vida que es Jesús, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificado y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, se nos manifestó. Esto entre paréntesis, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión, se persuadan, sean persuadidos con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. De eso se trata. No es que te haya persuadido, obviamente que te persuadió fue Dios, pero al final de cuentas te persuadiste a ti mismo, fuiste convencido por lo que viste, lo que escuchaste, lo que creíste. Si lo has creído, si lo has visto, ¿sí? Y has sido convencido. Si no si no has sido persuadido, he ahí el problema. ¿Sabes qué nos evita a veces creer lo que esperamos de las personas que tenemos al lado? A veces en la casa uno llega primero a los pies de Cristo, uno de los miembros. A veces la mamá, a veces el papá. Más raro, pero también sucede en los hijos. Cuando son jóvenes, pues cuando son adultos, pues ya es otra cosa, ¿no? Porque también pueden ser que ya estén en la edad de ser papás o mamás y demás. Y esa persona viene a los pies de Cristo y quiere convencer a todos, pero convencer él, ¿no? Porque les da sus razones, no las razones de Cristo. Las razones de Cristo se ven en tu vida, en tu reflejo. ¿Estás siendo más como Jesús? ¿Estás mostrando que realmente Dios está transformándote a ti? ¿Que realmente tú eres creyente en Jesucristo? Porque dice que estamos siendo transformados en Él, a su semejanza. Lo ven y más allá de que les digas y los quieras convencer, ellos dicen, caray, ¿cómo Edmundo o Edio, como me quieras decir, cómo habla o ha cambiado o toma las cosas ahora? Y entonces checan lo que me ha dicho con lo que hace y dices, como que algo puede realmente estar pasando ahí. Y empiezan a decirte, ¿y tu Dios? ¿O tu iglesia? Porque ya vieron algo en ti. Pero cuando no, cuando es voy y canto y levanto las manos y canto con todo mi corazón, pero regreso y cuidado con el tirano, ya llegó nuevamente, ¿no? Y me porto como si Cristo no fuera parte de mi vida, nada más de los domingos, pues, pero no todos los días. ¿Cómo le ayudo a estar convencido a la pareja, a mi esposa, a mis hijos, de que creo en Cristo y yo quiero que ellos crean también? Porque no es solamente para que vayamos juntos a la iglesia, sino para que vayamos juntos al cielo, ¿sí? No solamente a la iglesia. Mi vida se puede acabar en un segundo, sino a la vida eterna. ¿Cómo lo hago? He sido convencido, realmente persisto en lo que he aprendido. ¿He aprendido algo de Dios? Y si lo he aprendido, lo vivo como para mostrar que he sido persuadido, convencido yo, que me he convencido
¿Recuerdas del capítulo 1 de en quién creo? ¿En quién he creído? Bueno, de eso se trata, porque fíjate lo que dice enseguida. Versículo, perdón, terminamos. Sabiendo de quién has aprendido. Completamos el 14. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Si tú te vas al capítulo 1, tú vas a ver que le habla otra vez, ya lo mencionamos la vez pasada, en el versículo 4 o 5, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, acordarme de tus lágrimas y llenarme de gozo. ¿A quién le escribe? A Timoteo. Pablo escribiéndole a Timoteo, aquel hombre que dejó encargado de varias iglesias, no de una iglesia, de varias iglesias, de preparar a la gente para el ministerio, de servirle a los santos. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, pero esa memoria no vino solamente de ti. Bueno, obviamente Dios le dio esa fe, pero dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Fíjate la importancia de lo que has aprendido, de quién lo has aprendido, y obviamente es de Dios, pero a través también del ejemplo que damos, que nos han dado la gente que ha creído en Dios. Ten cuidado. No es como que te tengas que cuidar a ver si Dios te ve que estás haciendo bien o mal, sino que ten cuidado de lo que quieres dejarle a aquellos que amas en cuanto a lo que tú crees de Dios. ¿Sí? Porque es aquí, Timoteo vio a Loida, que era su abuela, pero también vio a su madre. Y Pablo llegó, Pablo ya les había transmitido este mensaje, y Pablo le dijo, como mi hijo Timoteo. ¿Sí? No porque haya una paternidad espiritual que no sea, que sea parte de Dios, o maternidad espiritual, que padres espirituales, madres espirituales, no, es Dios solamente, pero sí utiliza a unos y otros, ¿sí? Porque hay confusiones con eso, pero sí somos responsables de transmitirle la fe que nosotros tenemos en Dios a los demás, pero viviéndoles, no solamente agarrándolos a bibliazos, entiende lo que dice la palabra de Dios y votan por allá. No es así. Es una fe no fingida, una fe verdadera, una fe que demuestra que Dios Jesús es mi Salvador, que creo en Él. Y de esa manera dice, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién aprendió él? De su abuela, cuando estaba tal vez chiquito. De su madre, cuando estaba conociendo más. De Pablo, cuando lo preparó para el ministerio también, después de que vio el amor que tenía para con Dios. ¿Sí? Y no porque todos vayamos a estar en el ministerio. De hecho, todos somos servidores de Dios. Que algunos no hacemos nada, que otros sí hacemos algo, pues es otra cosa. ¿Sí? Pero que somos servidores, pues digo, pues es lo que dice la palabra. Hay que ser más activos en el cuerpo de Cristo. ¿De quién has aprendido? 15. Y que desde la niñez, ¿qué ha sucedido? Has sabido las sagradas escrituras. Versículo 15 nuevamente, capítulo 3. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Ahora sí, regresémonos al 14, lo que has aprendido. ¿Qué has aprendido? ¿A qué se refiere Pablo? A la palabra de Dios. A lo que en la iglesia en ese tiempo no había Biblia. La iglesia le había enseñado, transmitido por Jesús a sus apóstoles, los apóstoles a su iglesia, a los hombres que Dios elegía para transmitir en la iglesia, y que había llegado a su abuela, a su madre, pero también había escuchado a Pablo. Dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, has entendido lo que dice y quiere Dios de ti. ¿Qué demanda Dios de ti? ¿Sí? Las cuales, fíjate,
esto también te tiene que hacer mucho ruido lo que sigue. Persiste, te persuadiste y sabes que has aprendido en la palabra de Dios, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? ¿Cuál es el principal motivo de creer en Dios y que conozcas su palabra? La salvación, pero no dice solamente la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. No lo deja solamente con la salvación. Dice aquí la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, tiene más sentido cuando tú lees Proverbios que dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y ese temor a Jehová, el principio de sabiduría, es la que nos lleva a estar con Él y permanecer en Él y de estar seguros de nuestra salvación. La sabiduría de la Biblia primeramente es para salvación. Para salvación. ¿Eres salvo? Pues yo creo que sí. ¿Sí o no? Bueno, si dudas, si no puedes contestar, si te pones como distraído de repente por la pregunta que acabo de hacer, necesitamos orar por ti, necesitamos enseñarte, necesitamos estar cerca de ti. Porque estar en la iglesia y no entender la salvación, bueno, es mejor que estar en cualquier lugar, de todos modos, ¿sí? Pero es triste, de todos modos. Necesitamos entender que la Biblia, Dios nos la dejó para que podamos creer en el sacrificio de Jesucristo en la cruz para darnos vida eterna y enseguida entender todo lo demás que es para el día a día en nuestra vida. ¿Sí? Dice que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. La mayoría de nosotros no las supimos desde la niñez. Pero ve la responsabilidad que tenemos nosotros para las siguientes generaciones. No es, dice aquí, que nosotros los vayamos a convertir o que nosotros los vayamos a salvar, pero sí tenemos la responsabilidad de ser una Loida, ser una Unice o ser un Pablo, para transmitiéndole a los demás las palabras de salvación. Y tú le vas a poder decir a esa persona que tú le hablabas de Dios y le decías, que le hablabas de la salvación en Jesucristo. Sí, tú ya tienes las palabras que estaban en la Biblia, las que yo aprendí, con las que yo estoy seguro que soy salvo. Pero ya es decisión tuya si esa persona se quiere apartar. ¿Sí? Pero estaban en mí y yo las estoy transmitiendo. Para mí también me las transmitieron. Pero es para ser sabio, para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Para la salvación que por la fe. Y recuerda, bien claro, por la fe. No por lo que creas, no por lo que hagas, no por las veces que asistes a la iglesia. El asistir a la iglesia no te garantiza llegar al cielo. El bautizarte no te garantiza llegar al cielo. El hacer lunches para todo Querétaro no te garantiza llegar al cielo. El poner casas de asistencia o casas de lo que sea no te garantiza el llegar al cielo. Lo que te va a garantizar es reconocimiento de la demás gente porque eres muy bueno. Pero si no crees en Jesucristo, te vas a quedar fuera de la vida eterna con Él. ¿Sí? Aunque haya sido muy bueno y te hayan construido una estatua, una escultura, te hayan hecho un homenaje. De todos modos, el único digno de gloria y alabanza, ¿quién es? Cristo Jesús. ¿Sí?
Entonces, es más fácil ser bueno que ser creyente. Dicen, sí, es más fácil ser bueno que ser creyente, porque tristemente de mucha gente que le hemos predicado, muchos gente que amamos, son buenas personas, pero no creen en Jesucristo. Sí, pero esto es la sabiduría de lo alto, aparte de llevarnos a paz, aparte de ser puras, nos lleva a la salvación en Cristo Jesús, primero que nada. Sí, entonces no es solamente ser buenos, es creer en Jesucristo. Y esa es la verdadera comienzo de la sabiduría, la cual, dice la palabra, digo, las sagradas escrituras que has conocido, te pueden hacer sabio para la salvación. Y dice enseguida, toda la escritura, ese es el propósito de lo que sigue después de la salvación, ¿sí? Toda la escritura es inspirada por Dios. Esto es una exhalación divina. La palabra inspirada, realmente en el griego que se escribió es exhalada. Toda la palabra es exhalada, entregada por Dios. Es como sale aliento de tu boca y es exhalada por Dios. Pero decimos es inspirada por Dios. Sí, salió de su boca y eso es importante. Por eso llamamos o decimos que es palabra de Dios. Y ahí el hecho de que otras palabras que les han querido dar este poder o esta fuerza, pues no la tienen. Realmente para nosotros esta es la palabra de Dios, la que es inspirada realmente y tiene estos valores. Este es el propósito. Es útil para, ¿qué dice ahí? Enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Sí? ¿Que son cuántos puntos? Enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. 4 puntos. ¿Qué es enseñar? No es para que nosotros solamente la aprendamos y la enseñemos. Fíjate que en estos tiempos se ha visto, todos los tiempos, por eso ahora más común o más fácilmente observable los errores de mucha gente que se enfocan en conocer, 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 leer, leer, aprender, aprender, aprender y no a vivir y tener una relación con Jesucristo. Hay muchos teólogos, tristemente, teólogos estudiosos de Dios en estos tiempos que incluso han tenido posiciones en iglesias muy fuertes y muy grandes lugares que han caído después de 30, 40, 50 años de conocer a Dios, pero de una manera más literaria, académica y no en una relación real con Él. Y ese es el verdadero problema, que no han aprendido a amar a Dios, sino a conocerlo solamente. Es ahí también el hecho de que mucha gente te dice, yo creo en Dios. ¿Cuánta gente tú encuentras en la calle que te dice, yo creo en Dios? Pero no lo conocen, no tienen una relación con Él. Lo he mencionado muchas veces. No puedes darle otra explicación al mundo, entonces sí, pues debe haber un Dios. Pero hasta ahí. No es solamente conocer y conocer y aprender y aprender y aprender, porque tendríamos apariencia de piedad en este mismo capítulo, pero negamos la eficacia de la misma. No tenemos el carácter del Señor. Menospreciamos las autoridades, ¿sí? Menospreciamos la instrucción de otros, porque yo sé más, porque yo tengo más años, porque yo soy quien debería enseñar, ¿sí? Y
¿Dónde está la voluntad de Dios estableciendo? Le dice a Timoteo, nadie te menosprecie por ser qué. Ujú. Porque los otros dicen, ¿qué? Oye, Timoteo, ¿qué me vas a enseñar tú? Ni pelos tienes en la cara, veo, pero hay quienes son lampiños. A mí no me sale, yo quisiera la barba así, mira, cerrada y todo el cabello blanco. A mis 54 años, casi 54, 53. Sí, la mayoría de las personas que conozco ya están muy canosos. O algunos ya no tienen nada de canas ni nada. Sí, la verdad. Pero yo aquí estoy y aunque ya me empiezo a ver, porque también te sé reconocer, yo quisiera para que no me menospreciaran por ser joven. Con mi esposa igual, ¿sí? Y hay algo que sale de adentro, es como, es que yo sé más. Yo tengo más años de piedad que tú. ¿En serio? Al momento de que podamos decir eso, ya nos estamos vanagloriando. ¿Sabes qué va a suceder? Nos van a desinflar, ¿sí? Porque al final de cuentas todos vamos a estar delante del Supremo Tribunal. Y van a decir, vamos a ser juzgados por lo que hicimos bien, por lo que hicimos mal. Pero pensando precisamente en eso que leíamos antes, ¿no? El hecho de que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la piedad. No nos vanagloriemos, aprendamos cada día más de Dios, seamos humildes y enseñables, ¿sí? Porque es un problema. Si no me ha puesto a mí en la posición de instruir, porque estamos hablando de la palabra de enseñar, ¿no? De instruir, bueno, estoy entonces en la parte de aprender. Necesito ser enseñable y aprender. Si ya no tengo nada, si no me puede enseñar de enfrente nada, ya, pues el Señor, ya Señor, ya llévame. Yo ya aquí ya, I'm done, dirían en inglés. Sí, ya terminé. Pero sabes que no te ha llevado. Tenemos que aprender más todavía. ¿Sí? Hay que ser humildes. Pero esta palabra, si tú la ves bien, dice, es útil para enseñar. No solamente para que yo la aprenda y la quiera enseñar. No, no, no. Es útil para enseñar. Enseñarme a mí, primero que nada. O sea, cada quien que la lee, la está aprendiendo. Entonces estamos siendo enseñados por la palabra. De eso se trata. Es útil para enseñar, o sea, estamos aprendiendo de ella, ¿sí? De la palabra. Pero también lo que voy aprendiendo, tengo la responsabilidad de primero de aprenderlo bien y si no lo entiendo, de buscar que me lo explique. Y ya que lo entiendo, también de transmitirlo, transmitir la verdad de Dios, la verdad bíblica. Si la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que es primeramente para salvación. Para redarguir con diéresis. ¿Qué significa esto? Te lo leo, ya lo puse un poquito más explicado. Significa corregir, reprender o mostrar un error para guiar a una persona hacia el arrepentimiento y la rectitud. Pero no solamente que se arrepientan y ya, no, no, en Jesucristo, en Dios, no con Él. Es una forma de confrontar un pecado o error, no con el ánimo de condenar, sino con el propósito de restaurar y llevar a la verdad. ¿Sí? Esto es lo que significa redarguir. Todo eso, sí, todo eso. No es solamente que te esté condenando a alguien o que la palabra te esté condenando, que Dios te esté condenando, sino que te está confrontando con lo que puede estar sucediendo en tu vida como un pecado o error, no con el ánimo otra vez de condenar, sino con el propósito de restaurar y llevar a la verdad. Por ahí voy a hacer un comentario, perdónenme si lo hago, pero si estoy viendo caras sonriendo y no estoy diciendo chistes, tal vez tengamos algunos audífonos puestos, podemos apagarlos, ¿sí? Y podemos apagarlos. Entonces, nada más por respeto a a quién es Dios, ¿sí? Si no es así,
pues no lo tomen para qué, para nadie. Pero si sí es así, ahora si está siendo corregidos o redarguidos o instruidos en lo que estamos viendo, pues gloria a Dios, ¿sí? Corregir, porque también para eso es la iglesia, ¿sí? Para eso es la iglesia. No venimos aquí solamente para jugar, no solamente venimos a distraernos, venimos para honrar a Dios y honramos a Dios escuchando su palabra. Honramos a Dios dejándolo que nos hable, honramos a Dios alabándole, pero también conviviendo unos con otros. Así que tenemos que darle orden a la iglesia y tenemos que ordenarnos cada uno de nosotros de acuerdo a lo que Él quiere. Dicen, a veces les llaman extremistas, radicales o conservadores a la gente que quiere hacer la voluntad de Dios de acuerdo a la palabra, que nos llamen como quieran llamarnos. Lo que dice la Biblia es lo que dice la Biblia, no cambia, ¿sí? La palabra de Dios no cambia, todo lo demás va a cambiar y va a pasar, pero la palabra de Dios no pasará. Amén. Eso es redarguir. Entonces, cuando sucede eso en nuestra vida, por ejemplo, este fue un ejemplo, ¿sí? Si está sucediendo, Dios me lo pone a mí, pues es que se trata de redarguir, ¿sí? Pero la mayoría de las veces va a ser Dios el que nos mueva el tapete en ese sentido, ¿sí? Y lo tenemos que escuchar, lo tenemos que poner de a cuentas con Él, ¿sí? Y tenemos que, si somos hijos de Dios, tenemos que venir a Él y hacerlo. Pero también dice que es útil para corregir. La corrección bíblica es esto, la corrección se presenta como un acto de amor y disciplina que Dios realiza con sus hijos, como un padre con sus hijos lo hace. La corrección tiene como objetivo instruir, guiar y ayudar a la persona a crecer en su camino espiritual. Esa es la corrección. No solamente es un regaño, sino es una guía para seguir adelante. Que sabemos que la ley era nuestro ayo, pero ahora es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo quien nos guía. La Biblia enfatiza la importancia de recibir la corrección con humildad y disposición, reconociendo que es un medio para crecer y aprender espiritualmente. Esto es el corregir. Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12 dice, no menosprecies, hijo, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, y como el padre al hijo a quien quiere. Que no nos gusta escuchar esas palabras, menos en estos tiempos, porque tendríamos que, si pusiéramos estos títulos en algunas plataformas, tendríamos que ponerlas con un montón de símbolos para que no se entendiera completamente como está escrito, ¿sí? Pero esto es lo que dice la Biblia. Hebreos 12, 6 al 7, porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Disciplina y azota, caray, qué palabra tan fea, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Ahora te tengo que hacer una acotación, énfasis y dejártelo bien claro. Se trata de Dios, no de nosotros, ¿sí? No de nosotros. Nosotros no debemos ni azotar, ¿sí? Ni castigar. Nosotros debemos amar. Si a mí Jesucristo me perdonó amándome, dice la palabra Colosenses capítulo 3 que yo también tengo que hacer eso mismo. Perdonar y amar. No azotar, para eso está Dios. Para castigar está Dios, créeme. Y Él sabe cómo hacerlo y donde más nos duele. Nosotros no. Sobre todo los padres que tenemos hijos que en edad que todavía los alcanzamos, no tenemos que hacerlo. Ya cuando nos alcancemos, pues ya, ni aunque queramos, sí, pero no es así. Nosotros no es nuestro papel. Si me sale en el corazón querer hacer eso, voy delante de Jesús, me pongo de rodillas y le digo, Señor, lléname de ti, perdóname, sáname, fortaléceme, anímame, pero guarda mi corazón, porque está descontrolado, ¿sí? Pero no lo hago yo, lo hace Dios con el creyente, con el creyente. Yo necesito mostrar amor porque Él me ha amado a mí en todo momento. Amén. De eso se trata, porque aquí no dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, dice ahí,
pero también cuando habla acerca de corregir, que nosotros corrijamos en la disciplina y amonestación del Señor, cuando habla de esto en Corintios. Entonces, a los hijos con la disciplina y amonestación del Señor, con la disciplina y la corrección del Señor. ¿Qué me dice a mí que haga con mis hijos? Eso es lo que tengo que hacer. No, yo voy a sacar la vara y o luego me saco una tabla. No, esa no es, la tabla no es la vara. La vara era la vara y la vara ahora es, en Cristo es el amor que podemos darle. ¿Por qué los hijos repelan? Bueno, dependiendo de la edad, repelan o se enojan o contradicen. Dependiendo de la edad, es por la edad, porque así son o porque así les enseñé. La mayoría de nuestros hijos demuestran quiénes somos nosotros. ¿Sí? Son un reflejo bien claro de quiénes somos nosotros. Pero a veces no nos queremos ver ahí. Pero también, o de nosotros cómo nos podemos acordar cómo fuimos con nuestros padres. Y nosotros queremos que nuestros hijos sean diferentes con nosotros. Pero no, hay que tener en cuenta esto, ¿sí? Pero pues, entendiendo el corregir de Dios para con nosotros, no de nosotros solamente con los hijos, de que vas a hacer lo que yo digo. No, bueno, va de acuerdo a la palabra de Dios. Le estoy mostrando amor, le estoy mostrando paciencia, le estoy mostrando benignidad, le estoy mostrando templanza o dominio propio en mi vida para con esa persona. Y entonces sí, verlo de esa manera. Pero también dice que es para instruir en justicia. ¿Sí? ¿Qué es esto en la Biblia? Dice, esto significa que la Escritura nos ayuda a comprender lo que es bueno y verdadero, a identificar lo que está mal en nuestras vidas, a corregir nuestros pensamientos y acciones, pero no para dejarlo así volando, sino para que vivamos de acuerdo con los mandamientos o la voluntad, la instrucción de Dios. ¿Sí? No es solamente identificar lo bueno y lo malo. Ay, eso está malo, eso está bueno, porque eso es bien subjetivo. Pero de acuerdo a la palabra, está muy bien definido lo que es bueno y lo que es malo, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y nosotros vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que ver, cuál es la voluntad de Dios. Dice el Salmo 19, 7, 8. La ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Imagínate, esa sabiduría primeramente es para salvación, después para vivir tu vida completamente. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, y el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Recuerda lo que dijo Jesús? El Hijo del Hombre no ha venido para condenar, sino para salvar. ¿Sí? Entonces, hay que pensar precisamente en eso. Jesús no nos vino a condenar, nos vino a enseñar el camino para corregir nuestro camino y poder vernos en el camino a llegar a la eternidad. ¿Por qué? Porque vamos a ser salvos creyendo en Él. Y de ahí va al último punto. Lo anterior era como lo que hace la palabra de Dios, y ahora es el propósito de la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entendimos que era esto, que era exhalada por Dios y es útil con estos fines. Perdón, ya me retrasé, perdón. Al fin de que, este es el propósito final, a fin de que el hombre de Dios sea preparado, es perfecto, pero enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra, enteramente preparado para toda buena obra, pero que sea perfecto. La palabra perfecto, la perfección humana no existe, ¿sí? Pero se entiende como un crecimiento continuo en santidad, sabiduría y amor. Crecimiento continuo en santidad, sabiduría y amor, todo solamente dado por Dios a través de su Espíritu Santo, que se completa en la vida venidera a final de cuentas. ¿Sí? Crecimiento continuo en santidad, sabiduría y amor. Entonces, si nosotros entendemos los puntos de
ser enseñables por la Biblia, redarguidos por el Espíritu Santo, corregidos por Él mismo e instruidos en la justicia de Dios, nosotros vamos a seguir constantemente siendo preparados, perfeccionados, ¿sí? En Él mismo, en la santidad, sabiduría y amor. ¿Para qué? Para toda buena obra. Las acciones que honran a Dios, esas son las buenas obras. ¿Sí? Te decía, hacer, te detallé algunas cosas hace unos momentos, ¿no? Hacer casas de asistencia, dar lonches a todo Querétaro, ser muy bueno con todas las personas, ¿es malo? No, es bueno. Pero si lleva un fin en Cristo, es mejor todavía. ¿Por qué? Porque Dios lo puso en tu corazón a hacerlo y lo haces porque Dios te está llevando a hacer esas cosas, pero va a llevar un propósito. Vas a poner un papelito en ese sanduchito que le vas a dar a alguien que diga Dios te ama y un versículo, te invitamos a la iglesia, o le vas a decir quiero orar por ti, veo que estás sufriendo, pero la mayoría de las veces van a hospitales o lugares donde se reúne gente que no tiene hogar, pero ya con un propósito. Tal vez nunca vayan a la iglesia en la que te congregas, pero sí, por lo menos ya los invitaste de parte de Dios a acercarse a Él. Y que Dios sea el que haga toda su obra. Entonces, no es que las cosas no tengan sentido, sino hay que darles un sentido divino. Y esto es, nosotros nos perfeccionamos en Cristo, siendo preparados a través de su palabra, siendo salvos en Él, para que al final las obras que surjan de mi vida sean para gloria y honra de Dios. Amén. ¿Tiene sentido o no tiene sentido todo esto? Bueno, pero también te va a servir cada día en tu vida, en ti mismo, en tu casa, ¿sí? Con tu pareja, seas el esposo, te va a servir con tu esposa, seas la esposa, te va a servir con tu esposo, te va a servir con tus hijos, porque vas a mostrar lo que Dios está haciendo en ti, porque eres salvo, porque vas para la eternidad, porque creíste en la muerte y resurrección de Jesucristo, ¿sí? Por ti, pagar con su sangre por tu pecado y por mi pecado, y resucitar con poder y nosotros resucitando con Él. Esa es la verdad de la palabra, ¿sí? Déjate transformar por la palabra de Dios. Si tú conoces de esta manera la palabra, tú vas a entender la Biblia. Por ejemplo, cuando dice el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Vas a entender, tiene un propósito para no fallar en el camino. Yo que soy joven. Bueno, le digo a los jóvenes, ¿sí? Cuando leo en Deuteronomio 6:3-7, que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás con ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, o sea, siempre. Y va a tener sentido porque vas a decir, yo quiero que mis hijos también tengan una esperanza eterna. Tal vez no la entienden ahorita, tal vez no la creen ahorita, tal vez no la quieren ahorita porque quieren darle rienda suelta a su vida, pero por lo menos yo ya les dije lo que tenían que escuchar. ¿Sí? Yo quisiera que me lo hubieran dicho antes. Sí, todos decimos eso, no, ojalá yo hubiera sabido antes, más joven. Pero la verdad es que como hubiéramos estado más jóvenes, tal vez sí nos quisieron hablar y no quisimos escuchar, ¿sí? Pero ojalá y lo hubiéramos entendido. Dice en el Salmo también 119, 70, 71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Este es el propósito de la palabra de Dios, prepararnos para cada día, prepararnos para vivir la vida de acuerdo a lo que Él quiere, prepararnos para hacer buenas obras para Él. La sabiduría, pues, estos son los puntos que yo puedo compartirte. Tú tienes
tú tienes algunas situaciones que estás viviendo tal vez en este momento y Dios te habló diferente, apúntalo. ¿Por qué te digo que lo apuntes? Porque al apuntarlo tú refuerzas ese aprendizaje y al apuntarlo, si tú eres de los que de repente en el mes le dan una ojeadita a lo que Dios te ha dicho, pues lo vas a estar recordando y tal vez es un motivo de oración para tu vida. La sabiduría de Dios nos lleva a la salvación de Jesús, primeramente. Pero esa salvación también dice, nos lleva a persistir en la palabra de Dios, o sea, a continuar adelante, a seguir adelante, guiados por Él. Siguiente punto, déjate guiar y déjate transformar por su palabra y vive para hacer la voluntad de Dios. Ese es el proceso. Haciendo esto, todo lo demás, lo que hemos visto de las falsas enseñanzas de aquellas personas que llegan que queriendo tal vez alterar tu fe, no va a ser posible, va a ser más difícil que suceda, a menos que tú te prestes a escuchar y a ponerte enfrente de ellos, o sea, ponerte de pechito, diría, ¿sí? Pero va a ser más difícil que caigas en los errores, que te desvías de la palabra. Va a ser más fácil que corrijas el caminar, el andar tuyo. Sí, es que estás de repente perdiéndote. ¿Por qué? Porque vas a conocer la palabra y vas a volver a ella, vas a seguir en ella. Amén. Bueno, vamos a terminar hoy aquí la predicación y vamos a orar.